Bienvenidos y bienvenidas a la webinar de hoy. Es un placer tenerles aquí conectados a través de nuestra plataforma Medata para este interesante encuentro en el marco de nuestras actividades de formación continua. Hoy contamos con una invitada muy especial, es Katia Roland, quien nos hablará sobre la técnica de la reformulación en mediación y evidencias neurocientíficas. Katia es una destacada experta en mediación y resolución de conflictos, con una sólida trayectoria en la formación de mediadores y en la aplicación de herramientas innovadoras para facilitar procesos efectivos. Su trabajo se distingue por integrar enfoques basados en neurociencia, lo que enriquece enormemente las técnicas utilizadas en mediación. En esta sesión, Katia compartirá con nosotros cómo la reformulación puede ser una herramienta clave para generar empatía, claridad y entendimiento entre las partes, y todo respaldado por evidencias científicas y por su amplia trayectoria profesional. Para nosotros es un placer tenerte aquí, Katia, y cuando quieras, sin más preámbulos, te damos una calurosa bienvenida a este espacio de Medata y gracias por acompañarnos hoy, Katia. Bien, muchas gracias Carolina. Como ha dicho la compañera, yo soy Katia Roland y vengo a hablarles sobre las evidencias neurocientíficas de la reformulación en mediación. Este trabajo es producto de mi tesis doctoral, dirigida por la doctora Francisca Fariña Rivera y experta, entre otras muchas cosas, en psicología jurídica, y por el doctor Enrique García Marco, experto en neurociencia. Tengo que agradecer antes de nada a Metadata, a SEMED por la invitación y por tenernos en cuenta dentro de estos prestigiosos webinars que está dirigiendo. Y por supuesto mi agradecimiento más cariñoso a Jesús Lorenzo Aguilar y a Carolina de Blas Herrero. Vamos allá entonces. Bueno, esta foto ya tiene unos cuantos años. Se la pongo para que no se hagan una imagen equivocada o errónea de mí y por tanto de la cualidad de lo que yo les pueda aportar en esta hora, ¿no? Bien, yo soy licenciada en psicología y también estudié criminología, aunque no la finalicé. Y en 2008 asisto a mi primer curso de mediación y esto veo que me interesa mucho, ¿no? Me formo y sobre todo reflexiono mucho sobre la mediación y sobre todas estas cosas que implica. Empiezo por mediación penal, después mediación civil y mercantil, comunitaria, escolar y comienzo a trabajar como mediadora intrajudicial y extrajudicial. Siempre me ha molestado y me ha obsesionado un poco la desconexión entre el mundo académico y el mundo profesional y lo que quería era aplicar conocimientos científicos a la mediación. Bien, comienzo a indagar ya más en serio, inicio mi tesis y ¿qué me encuentro? Bueno, me encuentro que falta. Encuentro que falta mucho por hacer, que falta muchísimo por investigar. Así que cambio toda mi tesis y la planteo desde una perspectiva experimental. Me formo en neurociencia, gano la matrícula de honor por el proyecto y lo pongo en marcha. Me paso las vacaciones de mi trabajo de mediación en el Laboratorio de Neurociencia de Tenerife, aprendo de Manuel de Vega, Hipólito Marrero, María José Rodrigo y todos sus excelentes profesionales y, por tanto, digamos que hago el camino inverso. Parto de la práctica profesional y me meto en el laboratorio a experimentar. Bueno, ahí tenemos en esta imagen la imagen de mis comienzos en profesionales en mediación, en la sala de mediación. He quitado a mi compañera con inteligencia artificial por proteger sus derechos de imagen. Y bueno, ahí tenemos nuestros rotafolios, nuestra mesa redonda y alguna cuestión que nos recuerda a los menores encima de la mesa constantemente, aunque no estén presentes de forma física, para que los tengamos presentes porque era mediación familiar, ¿no? Bien, entonces vamos a ver bueno, una vez tenemos esta pequeña contextualización, les voy a hablar sobre la reformulación, ¿no? Que ya todos y todas la conoceremos, y vamos a verlo desde bueno, una primera parte teórica y una segunda parte experimental. Entonces realizaremos esta pequeña revisión teórica. Me centraré en la reformulación en el ámbito propio de la mediación y en las relaciones entre el lenguaje y la regulación emocional de las personas que se encuentran en situaciones de conflicto. Posteriormente, en la segunda parte, realizaremos un acercamiento experimental, ya propiamente experimental, a la reformulación de laboratorio y explicaremos los resultados realizados para conocer
las implicaciones emocionales que tiene todo esto, ¿no? Las implicaciones emocionales de la reformulación y cómo mediante las palabras que utilizamos en nuestra sala de mediación podemos hacer que en lugar de un escalamiento del conflicto se produzca un desescalamiento y si no lo causamos por lo menos que lo facilitemos. Pues con la revisión teórica acerca de la reformulación específicamente en el ámbito de la mediación, ¿no? Como sabemos, bueno, pues el conflicto es inherente a las interacciones humanas y nuestra labor no es eliminarlo, ¿no? Sino gestionarlo. Y en el siglo XXI ya las opciones, lo que pretenden las personas mayoritariamente es resolver por sí mismas sus propios problemas. Y para ello, bueno, la mediación como proceso voluntario, efectivamente, que sigue siendo voluntario a día de hoy, porque por mucho que yo entre en la sala de mediación, si no quiero mediar, no medio. Voy a contestar con monosílabos, voy a enfadarme muchísimo a la primera de cambio o por cualquier cosa me voy a levantar y me voy a ir. O voy a decir sí, sí, sí a todo y luego no voy a afirmar absolutamente nada, ¿no? Entonces, decimos, la mediación sigue siendo un proceso confidencial, voluntario y estructurado para gestionar y resolver los conflictos, ¿no? Y cada vez se usa en mayor medida para poder resolver conflictos en todo, absolutamente todo el mundo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Como ya sabemos, pero no puede faltar esta breve introducción, nos sirve para poder em, servir a que dos o más personas, con la ayuda de una persona mediadora profesional, encuentren su propia solución a su situación. Entonces, independientemente de la escuela o del enfoque desde el que trabaje la persona mediadora, se pretenden provocar cambios cognitivos o insights, ¿no? En el pensamiento de las personas mediadas mediante el uso de distintas técnicas. Estas técnicas, como por ejemplo la reformulación, el reencuadre, la normalización o la escucha activa, por ejemplo. Sin embargo, la reformulación es la principal técnica comunicativa que utilizamos en mediación. ¿Por qué? Porque digamos que es el gran filtro de la mediación. Algunos autores dicen que es un término paraguas bajo el cual se pueden recoger otras muchas técnicas de mediación que en realidad son pequeñas variaciones o especificaciones de la reformulación. Bien, entonces en este trabajo nos hemos centrado en la técnica de la reformulación en el ámbito propio de la mediación. Vemos que la reformulación, ¿qué es? Bien, es un método que nos sirve para transformar los mensajes de las personas para que se centren en el contenido y no en la forma en la que éste se expresa. Y de esta manera tratamos de calmar las emociones de enfado y permitimos que el proceso continúe, ¿no? Permitimos que el proceso avance. Reformulamos, permítanme recordar que reformulamos palabras, reformulamos tonos de voz, reformulamos gestos de la cara, de las manos, del cuerpo, no solo palabras, ¿no? Entonces, el concepto de reformulación puede definirse desde distintos ámbitos, desde la lingüística, desde el análisis del discurso, desde la psicología o desde la propia mediación, que es el objeto de esta ponencia. Entonces, desde el ámbito de la mediación, la reformulación es una técnica que nos va a servir para remodelar el mensaje de las personas mediadas, con el objetivo, sobre todo, de rebajar la intensidad del conflicto. Y al rebajar la intensidad del conflicto, esto ayuda a controlar las emociones de enfado, sobre todo, ¿no? De enfado, de frustración que presentan las personas mediadas. Por ejemplo, imagínense, la persona mediada dice, una de las personas mediadas dicen, lo que Manuel ha hecho es una barbaridad. ¿Sí? Y la persona mediadora responde, si te he entendido bien, te refieres a que Manuel ha hecho algo que no te gusta nada. No, ya no es una barbaridad, ya es algo que no le gusta nada. Estas palabras o este detalle de esta reformulación, que es una reformulación compleja, puede, puede parecer una tontería o algo que es muy poca cosa, ¿no? Pero al final la vida está hecha de detalles y los detalles son los que hacen que una persona se enfade más o se enfade menos, o una persona pueda ver las cosas desde una manera o desde una perspectiva o desde otra. Entonces, mediante una reformulación compleja en la que
además de cambiar una palabra por otra, se transforma, en este caso, ¿no?, en un mensaje yoico, ¿no?, que decimos que lo que le pasa a la persona mediada, ya no a la persona mediada, ya no es la queja que produce sobre la otra persona, ¿no? Es lo que ella siente. Bueno, estamos estableciendo unos límites difusos en ocasiones entre la reformulación y otras técnicas de mediación. Por eso es importante que para abordar el funcionamiento de la reformulación seamos capaces, en primer lugar, de separarla de otras técnicas. ¿Por qué? Porque si no, no somos capaces de disociar el efecto de la propia reformulación del efecto de otras técnicas que se puedan estar utilizando y combinando al mismo tiempo con la reformulación. Por tanto, ¿Pero en qué es primer esto? lugar, Se está hablando. si alguien tiene alguna duda, también puede formularla, sin problema. Por tanto, decía que en primer lugar hemos investigado el tratamiento de la reformulación desde una perspectiva científica y lo hemos hecho de la siguiente manera. Primero, hemos realizado un scoping review en las principales bases de datos, en Web of Science, PubMed, Dialnet, Scholar, etcétera, un montón de bases de datos, y hemos encontrado un total de 309 estudios que hablaban sobre la reformulación. Pero, en fin, al final de estos 309 estudios, 296 fueron descartados porque no cumplían los criterios de inclusión. Trataban la reformulación, pero otra cosa que no es la reformulación a la que nosotros nos referimos, ¿no? Le llaman reformulación a otros aspectos lingüísticos, pero no a lo que no a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, finalmente encontramos 14 estudios. Claro, antes de abordar el estudio de la reformulación tenemos que saber qué es lo que tenemos previamente realizado, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte? Encontramos 14 estudios sobre la reformulación. 2 estudios correlacionales, 2 descriptivos, 3 estudios de caso, un par de reflexiones teóricas y 5 estudios en los que simplemente se mencionaba la reformulación en el contexto de la gestión de conflictos. Por tanto, observamos que efectivamente había una necesidad, ¿no? Detectamos una necesidad de proceder a un estudio experimental de la reformulación. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la reformulación es calmar las emociones de las personas en la mediación, estudiamos cómo medir esas emociones. Ya sabemos que la reformulación apenas había sido estudiada, entonces nos ponemos manos a la obra para estudiarla y vemos cómo la estudiamos. Bueno, pues por esto, este es nuestro razonamiento, ya que el objetivo de la reformulación es calmar estas emociones de las personas para que se puedan centrar en el verdadero contenido de lo que están hablando. Vamos a ver cómo medir las emociones, ¿no? Entonces, el modelo más utilizado para medir las emociones subjetivas de las personas es este que vemos ahí dibujado, es el modelo dimensional de Russell. Es el que más se ha empleado en los últimos 30 años y es que el que ha sido validado de forma intercultural, ¿no? Es el que más se utiliza. ¿Qué hace este modelo? Bueno, pues lo que hace es situar todas las emociones en 2 ejes, como vemos aquí. Vemos un eje de valencia, que entendida como una dimensión que va desde placer hasta displacer, ¿no?, de algo positivo a algo negativo, y un placer de intensidad o arousal, que se ha denominado habitualmente, ¿no? Y este eje de intensidad sería una dimensión que va de lo más suave a lo más intenso, es decir, de aquello que produce una menor activación a una mayor activación. Por tanto, según el modelo de Russell, podemos situar en estos 2 ejes todas las emociones que puede sentir el ser humano, que va desde lo más negativo a lo más positivo y desde lo más suave hasta lo más intenso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, pues estar contento, ¿vale? O estar cansado. Bueno, podríamos situar entre estos 2 ejes todas las emociones que puede sentir el ser humano. Bien, y además, podemos valorar, esto es sumamente importante, podemos valorar las emociones que experimentamos ante la presentación
de determinados eventos, por ejemplo, de las palabras. Entonces, cada palabra que nosotros utilizamos está definida en este espacio bidimensional, o la podemos definir en este espacio bidimensional, y tiene dos valores. Tiene un valor de valencia y tiene un valor de intensidad o arousal. Por ejemplo, la palabra dormir, ¿no? Tiene una valencia muy alta, muy positiva, y tiene una intensidad muy baja. ¿Sí? Cuanto más se acerque a 7, 8 es más elevado, y cuanto más se acerque a 0 es que es más bajo. Entonces, dormir tiene una valencia muy positiva, se considera muy positivo, y una intensidad muy baja, produce una desactivación del cuerpo. Sin embargo, pegar sería lo opuesto. Tiene una valencia muy baja, es decir, sería considerada una palabra muy negativa, y con una intensidad muy elevada. Es decir, que produce un desasosiego, ¿no? Una intensidad, una activación corporal muy grande. Entonces, podríamos definir todas las palabras que utilizamos en este espacio bidimensional, ¿no? Y de hecho hay un montón de bases de datos que recogen todos estos valores, y muchísimos estudios en todos los países, en todos los idiomas, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudia esto? Bueno, pues se les presentan las palabras a las personas, y las personas tienen que valorarlas en las escalas, ¿no? La mayor parte de los estudios utilizan este cuestionario, que puede parecer un poco infantil, pero es el Self-Assessment Mannequin de Bradley Lang del 94, y es el que clásicamente se ha venido utilizando, ¿no? Esta es la escala que ejemplificaría aquella dimensión de valencia, de la más negativa a la más positiva. El muñeco está más triste o está más contento. Por cierto, no existen emociones neutras, no existe nada neutro, no existen palabras neutras. Existen palabras medias que se encuentran, bueno, en el rango medio, bueno, en el espacio medio de la dimensión, pero todas tienen sus valores de emoción, sus valores de valencia y de intensidad. También hay otros, ¿no? Pero estos son los principales. Y esta sería la otra escala con la que valoramos las palabras que utilizamos con nuestros mediados, o en múltiples ámbitos. Esta sería la de intensidad o arousal, de una persona que está relajada, tranquila, hasta, bueno, siente como algo en el estómago, hasta que está más activada, ¿no? Más activada no significa que sea algo negativo. Tú puedes estar muy activado por pensar en bailar, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene por qué implicar algo negativo. Son dos dimensiones diferentes, y esto es muy importante. Una cosa es considerar algo positivo o negativo, y otra cosa es considerar algo como activante o desactivante. Bien, entonces, ya sabemos que las palabras implican una reacción emocional, una valoración emocional diferente en las personas, y sabemos que la regulación emocional es la habilidad del ser humano para poder modular esto, ¿no? Para poder modular las emociones atendiendo a cuándo las experimentamos, a cómo las sentimos y a cómo las expresamos, ¿no? Podemos estar muy, muy excitados en una situación y puede considerarse algo positivo, y podemos estar muy excitados en otra y puede considerarse algo negativo, ¿no? En función del momento también las emociones pueden considerarse más adaptativas o menos. Entonces, esto es lo que... ¿Qué es al final la regulación emocional? Es lo que nos permite adaptar todo nuestro cuerpo, nuestra configuración corporal, activándonos o relajándonos en función de las necesidades del contexto, del ambiente. Y esto lo podemos hacer, esto es muy importante, no solamente tomando un ansiolítico, por ejemplo, ¿no? Para tranquilizarnos. No, podemos hacerlo mediante un uso estratégico del lenguaje. Podemos regular a las personas mediante un uso estratégico del lenguaje. Por tanto, después de lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es realizar una aportación a las bases científicas de la mediación como disciplina autónoma, ¿no? Y los objetivos instrumentales serían los que tienen aquí debajo: realizar una conceptualización teórica sobre la técnica de la reformulación, analizar el lenguaje que se utiliza en las situaciones de conflicto reales, y ver cómo
la regulación emocional producida por la reformulación presenta unos correlatos a nivel de nuestro cuerpo, a nivel neuronal, por ejemplo, ¿no? Que es el que hemos analizado. Por tanto, para poder alcanzar nuestras conclusiones, para poder investigar nuestros, nuestros objetos de estudio, hemos realizado tres estudios. Un primer estudio en el que se analizan cómo son las palabras, cómo es el lenguaje que se utiliza o que utilizan las personas para describir conflictos reales. Un segundo estudio en el que analizamos las emociones que provocan esas palabras en las personas y un tercer estudio en el que analizamos cómo cambiando las palabras, cómo reformulando las palabras en una situación de conflicto, podemos regular las emociones de las personas. ¿Sí? Vemos cómo son las palabras que se usan, la reacción emocional de las personas ante esas palabras y cómo regulamos las personas mediadoras las emociones de, de nuestras personas mediadas o también mediante una autorreformulación, ¿no? Para nosotros mismos también podría ser, o de una persona para sí misma. Entonces, comenzaremos con este primer estudio experimental en el que analizamos cómo son las situaciones de conflictos reales y qué palabras se utilizan para describirlas. Bien, lo que hacemos es realizar un estudio descriptivo en el que administramos un cuestionario a los participantes solicitando que narrasen una situación de conflicto vivida con un igual. Y esta narración no era libre, esta narración era mediante unas instrucciones que facilitan la evocación, basadas en la entrevista cognitiva mejorada, y tres preguntas que guiaban esta narración. Se les preguntaba quién era esa persona, cuál era la relación previa y qué fue lo que pasó. Entonces, se obtuvo una muestra de 372 situaciones de conflicto y narradas por 193 estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de Vigo. Bien, por tanto, lo que hemos estudiado en este caso han sido las relaciones y los conflictos entre iguales. ¿Por qué? Porque de este modo podíamos eliminar la variable de relación de pareja que también conlleva una mayor complejidad, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de conflictos entre iguales. Entonces, vemos cómo describen estas situaciones de conflicto graves que han tenido, las palabras que utilizan. Les aseguro que ha sido un trabajo arduo. Son muchas situaciones y es un análisis cualitativo que hay que cuantitativizar, ¿no? Ha sido complejo. Y en primer lugar, hemos analizado y hemos encontrado, bueno, que el 80% de las narraciones realizadas por hombres narraban conflictos con otros hombres y el 70% de narraciones realizadas por mujeres narraban conflictos con otras mujeres. Por tanto, se recogieron significativamente más conflictos entre personas del mismo género. Para que ustedes sepan cuál es el contexto de todos los conflictos, de la mayor parte de conflictos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, además, la mayor parte de los participantes refería una relación previa de amistad o de compañerismo con la otra persona. Se eliminaron aquellas relaciones de pareja y familiares y nos quedamos con las relaciones entre iguales. Y también, fíjense, las personas se enfadaban por las cosas que hacían las otras personas o por cosas que no hacían las otras personas, ¿no? Pues me enfado porque me has humillado delante de mi familia. Me enfado porque no me has tenido en cuenta a la hora de tomar esa decisión, por ejemplo, ¿no? Nos enfadamos por cosas que realiza la otra persona y nos enfadamos también por omisiones, ¿no? Por cosas que no realiza la otra persona y que nosotros teníamos la expectativa de que debía realizarlas. Posteriormente, hemos analizado, nos centramos en los verbos. Nos centramos en los verbos, bueno, ya que son las palabras más importantes de las acciones que tienen lugar en las discusiones, en los conflictos, y nos centramos en ellos. Nos centramos en los verbos y los analizamos. Analizamos la valencia de los verbos utilizados para describir situaciones de conflicto.
y analizamos la intensidad, la familiaridad, la concreción, la experimentación. Pero bueno, lo más importante, la valencia y la intensidad. Total, recogimos 127 verbos distintos. ¿Sí? 127. Y también, por supuesto, un año y medio después volvimos a codificar el 20% de las narraciones y calculamos los coeficientes de concordancia entre observaciones, encontrando un- un índice de 0,85, ¿no? O sea, que estaba bien codificado. Para que se entienda, por ejemplo, las 66 de las 66, de los 66 conflictos que se volvieron a reanalizar, 61 eran exactamente iguales. Vamos, que la concordancia era muy buena, ¿no? La codificación era coherente. Bien, entonces, 127 verbos distintos para describir situaciones de conflicto. Y entonces, ¿cómo eran la valencia de estos verbos? Bueno, encontramos que la valencia de estos verbos que utilizaban las personas para describir sus situaciones de conflicto mostraban valores en todo su rango. Claro, podríamos esperar que la valencia de los verbos fuese negativa, ¿no? Si tenemos un conflicto, esperamos que las personas utilicen palabras negativas en su mayor parte. No, las palabras eran de negativas a positivas en todo su rango. Sin embargo, en cuanto a la intensidad, sí encontramos que la intensidad de las palabras utilizadas por las personas era muy alta, era muy elevada. En su mayor parte, aquí está recogido aquí arriba, ¿no? Entonces, vemos que lo que diferenciaba las situaciones o lo que él describía, los verbos utilizados para hablar de situaciones de conflicto que se habían vivido, eran con intensidades muy elevadas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es recoger todos los verbos. Esta es la representación de la intensidad, o sea, de la valencia que tenemos aquí, y de la intensidad de los verbos que se utilizan para describir situaciones reales de conflicto, ¿no? Vemos que están por aquí. Aquí arriba porque son muy intensos, ¿sí? Y la intensidad iba de aquí a aquí. Estos de aquí abajo serían poco intensos y estos serían muy intensos. Y de más clarito a más oscuro de más clarito a más oscuro, pues sería la intensidad, ¿no? Y de izquierda a derecha sería de los más negativos a los más positivos. Pues que hay todo el rango, incluso hay más, parece que hay más en los positivos, ¿no? Por tanto, encontramos que las personas que viven una situación de conflicto la describen con palabras muy intensas. Entonces, ya conocemos las características narrativas reales de las situaciones de conflicto entre iguales para poder crear un material ecológico, un material significativo y un material válido para poder trasladar estas cuestiones al ámbito del laboratorio. Y vamos allá. Fíjense, en este segundo estudio que realizamos, una vez ya sabemos cómo son las palabras que utilizan las personas para hablar de situaciones de conflicto real, em, lo que hacemos en este segundo estudio es partir de estas palabras que encontramos para ver cómo se interpreta, se entiende y se representa la experiencia emocional en las personas. Es decir, ¿qué produce esas palabras en las personas, ¿no? ¿Qué produce? Bueno, entonces, hay en concreto el uso de verbos que están semánticamente relacionados, vamos a llamarles sinónimos, pero con intensidad y valencia distinta, va a alterar la reconstrucción de los eventos. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros reformulamos una acción que está refiriendo una de las personas mediadas, es muy importante que sepamos hacerlo correctamente, porque podemos hacer que la persona se altere más emocionalmente o podemos hacer que se calme emocionalmente. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hay un experimento clásico de Loftus y Palmer del 74, fíjense, del 74 ya, caray, que demostró que
lo que hacían era ponerles un vídeo de un accidente de tráfico, de choque de coches, ¿no? Y en función del término que utilizaban en las preguntas, unas personas les preguntaban a qué velocidad iban los coches cuando chocaron. A otras les preguntaban a qué velocidad iban los coches cuando colisionaron, cuando se golpearon, cuando contactaron. Bien, absolutamente el resto, todo el resto de la oración, de la pregunta era igual, simplemente cambiaba esa frase, perdón, ese verbo. Entonces, se obtuvo que las diferencias de las personas eran diferentes, ¿no? Estimaban velocidades distintas en los coches en función de la palabra que se utilizaba para realizar la pregunta. Entonces, fíjense la importancia de saber escoger las palabras. No nos obsesionemos, pero sí, es importante escoger las palabras apropiadas. Es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta que las emociones las podemos medir a través de respuestas comportamentales, fisiológicas y autoinformadas, bueno, pasamos a realizar este estudio. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos unos ejemplos de palabras negativas con un arousal alto, una intensidad alta, y aquí palabras igualmente negativas, pero con un bajo arousal, ¿no? Para que, bueno, para que puedan compararlas si quieren. Entonces, en este segundo estudio, el objetivo que tenemos es analizar los correlatos conductuales, o sea, cómo consideran las personas que es de emocional una situación, ¿no? Cómo consideran la valencia y la intensidad de una situación de conflicto, por supuesto. Entonces, diseñamos un estudio en el conductual. Conductual es que las personas tienen que marcar un número o pulsar un botón, tienen que valorar algo en una escala, ¿no? Entonces se les presentan las situaciones de conflicto y las historias de conflicto, ¿no? Las personas tenían que leer 40 historias de conflicto acompañadas de su correspondiente reformulación. Y posteriormente lo que hacían era valorar la valencia y la intensidad que les hacía experimentar cada conflicto a ellos. ¿Sí? Y como herramienta usaban la herramienta de apoyo que ya conocemos, el Self-Assessment Mannequin. Y lo que hacían era valorar en una escala de 9 puntos lo desagradable, agradable que consideraban la situación después de que sea formulada y reformulada, ¿eh? Formulación, reformulación y después valoraban la valencia y valoraban el arousal. Bueno, de desagradable a agradable y de desactivante a activante, ¿no? De débil o apagada a intensa esa situación. Por ejemplo, el otro día, bueno, presentábamos una breve introducción, una contextualización. Adán y tú se conocen desde pequeños. Esta es porque se realizó en Tenerife y en Canarias hablan así, ¿no? Adán y tú se conocen desde pequeños. Nunca pensaste que sería capaz de portarse así. No tiene ni un mínimo de tacto. El otro día, ahora tenemos la formulación, el otro día cogió una soga del cuello y asesinó a tu gata. Reformulación a continuación, es decir, el otro día Adán cogió una soga del cuello y sacrificó a tu gata. Bien, esto que parece una diferencia, pues nada, un simple sinónimo. Bueno, pues los sinónimos no son palabras que signifiquen lo mismo, si no, no existirían, ¿no? No tiene razón de ser. Los sinónimos son palabras que significan cosas parecidas, ¿no? Cercanas. Entonces, las connotaciones que tiene asesino, por supuesto, son mucho más negativas y más activantes que las connotaciones de sacrificó. Sacrificó puede ser pues que la gata estaba malita, o muy mayor, muchas cosas, ¿no? Asesino implica esa maldad, ¿no? Le vamos a decir, o ese dolo, ese asesinó tu gata. Es diferente, ¿no? Es muy diferente. Entonces, por tanto, la reformulación estudiada es muy sencilla. Como vemos, consiste en repetir la misma frase modificando el verbo que se utiliza por uno semánticamente relacionado, pero con distinto valor emocional.
Entonces, cogemos, con qué materiales realizamos estas historias? Bueno, lo que hacemos es coger toda la base de datos de un autor muy importante, Statagen del 2017, toda la base de datos de palabras, lo que hacemos es extraer los verbos y juntarlos con los verbos que nosotros encontramos en la descripción real de situaciones de conflicto. Entonces, los rojitos son los verbos que en el estudio anterior refirieron los participantes para describir sus situaciones de conflicto y los negros son los de la base de datos. Entonces, para elaborar los materiales de las historias, como por ejemplo este de la gata, de asesino y sacrificó, se escogieron en su mayor parte todos los que eran los que habíamos encontrado que se utilizaban de forma real en los conflictos reales, ¿no? Que referían estas personas. Y lo estudiamos. Vale, ¿cómo lo estudiamos? Bueno, estos son todos, ¿no? Lo que hacemos es diferenciarlos. Estos son los de intensidad baja, los de la izquierda, y estos son los de intensidad elevada, ¿sí? Aquí hay muchísimos, ¿eh? Solo que como están muy pegaditos y unos se solapan con otros, en ocasiones pues puede parecer que hay menos. No, no, en absoluto. Estos, aquí hay están la mayor parte de los verbos. Bueno, de aquí, estos son los de intensidad baja y estos son los de intensidad elevada. Los cogemos y hacemos emparejamientos. Hacemos emparejamientos combinando pues, verbos de intensidad elevada y luego en la formulación tiene una intensidad elevada el verbo y luego en la reformulación tiene una intensidad baja. Luego en otra opción pues tiene una intensidad media y una intensidad baja, formulación, reformulación. Y otra opción pues tiene una intensidad elevada y luego una intensidad baja, formulación, reformulación. Bueno, y vemos estas diferencias, a ver qué pasa. Entonces estudiamos cuál es el efecto emocional de la formulación y de la reformulación, ¿no? En la intensidad y valencia que valoran las personas, ¿no? Cómo repercuten las palabras emocionalmente en las personas. Vemos que hay efectos significativos en todos, ¿no? Todos son inferiores a 0,01, ¿no? Y el punto de corte es 0,05. Por tanto, encontramos diferencias significativas en la intensidad y en la valencia. Esta de aquí es la intensidad que valoran las personas y esta es la valencia que valoran las personas. Y las diferencias significativas son las que están marcadas con los puntos 0,1 y 0,01. Vemos que son diferentes en altura las barras. Esto significa que es una formulación intensa seguida de una reformulación suave. Esta es una formulación suave seguida de una reformulación intensa. Esta es una formulación y reformulación suaves y formulación y reformulación intensas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en las cabezas de las personas, cómo son las emociones que sienten, que experimentan cuando escuchan o bueno, o cuando escuchan o cuando leen las formulaciones y reformulaciones. Ahí las tenemos. Las verdes serían las normales de la reformulación amigable, vamos a llamarle, ¿no? Primero la persona utiliza una palabra que es muy poco amigable, muy intensa, y luego la reformulamos con una palabra suave. Y esta sería la antirreformulación, ¿no? Por ejemplo, la que está en rojo. Pues la persona mediada realiza una aseveración mediante un verbo suave, amigable, y entonces lo que hacemos es utilizar un verbo intenso, reformulándolo, ¿no? Un verbo cercano que nos parece que es igual, pero no es igual, y entonces se produce esta hiperemocionalidad, ¿no? En las personas. Bien, por tanto, ¿qué encontramos? Encontramos que tanto la formulación como la reformulación tienen un papel muy importante en el tipo de emociones percibidas por las personas en situaciones de conflicto. Específicamente, la reformulación va a influir en la intensidad y en la valencia percibidas por las personas, ¿sí? En lo negativo o positivo que consideran lo que ha pasado o lo que ha dicho la otra persona y lo poco intenso, muy intenso que consideran de esa situación, ¿no?
Bien, entonces ya sabemos cuáles son las palabras que se utilizan en situaciones de conflicto. Ya sabemos que estas palabras efectivamente tienen unas experimentaciones emocionales en un cierto sentido, ¿no? Cuando las reformulamos y que las personas cuando escuchan o cuando leen reformulaciones amigables, bien hechas, presentan una percepción subjetiva mm, menos emocional. ¿No? Una buena reformulación implica una percepción subjetiva menos emocional de lo que se ha dicho anteriormente, aunque la persona mediada, la otra persona, ¿no? Aunque la otra parte le haya dicho algo horrible. Y bueno, a ver, hay cosas que es muy difícil de reformular, ¿no? Pero vamos a decir medio alto, ¿no? La otra persona ha dicho, la otra parte ha dicho algo muy feo y la persona mediadora lo reformula adecuadamente, entonces, bueno, pues ya eso se percibe de una manera menos emocional, no tiene la repercusión, no conseguimos que la persona no se enfade tanto como en un primer momento podría hacer. Entonces, ya sabemos todo esto, sabemos cómo nos hacen sentir esas palabras y ahora vamos a estudiar cómo la reformulación produce regulación emocional en las personas desde el punto de vista neuronal. Bien, existen medidas neuronales de la regulación emocional, ¿no? De potenciales eléctricos relacionados con eventos. Estas líneas que vemos aquí son los potenciales eléctricos que se disparan, ¿no? Que disparan las neuronas cuando se activan. Entonces, en el eje vertical, aquí, por convención, vemos que están los valores negativos arriba y los positivos abajo. Es una razón histórica, ¿no? Pero para que lo tengamos presente. Es decir, cuando las neuronas se activan más allá de su línea base, que es esta, cuando se activan más, va hacia abajo la línea. Y cuando se activan menos, iría hacia arriba, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Y en el otro eje, en el eje horizontal, son los milisegundos que pasan. Es decir, si dividimos un segundo en 1000 partes, es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, las 200, fíjense, en las 200 primeras partes, en los 200 primeros milisegundos, que tras la producción de una palabra, normalmente ya la hemos captado, ya nuestro cerebro la ha captado. 200 milisegundos, eso es nada. Un segundo dividido en 1000 partes y las 200 primeras partes. El cero es cuando se presenta la palabra, el verbo en este caso, y luego esto es lo que pasa en nuestro cerebro, lo que pasa después. Entonces, bueno, es lo que pasa, cómo se procesa esa palabra, ¿no? Entonces, cuanto más activación produce, más viene hacia abajo la línea, ¿no? Más hacia abajo se dibuja. Por tanto, hay determinadas fases en el procesamiento de la palabra que han sido ampliamente estudiadas en neurociencia. Primero, la percibimos a través de nuestros sentidos en esta primera fase. Luego la identificamos, procesamos las emociones que lleva asociadas y posteriormente realizamos las inferencias contextuales y culturales necesarias para poder comprenderla correctamente en su contexto. Y cada una de estas fases pasa en un momento determinado, ¿no? En un momento determinado del procesamiento. Entonces, por eso os presento estos tres componentes y que en neurociencia se denominan EPN, LPP y N400. Este primer componente que se produce en este momento aproximadamente, aquí lo tenemos señalado, este primer componente está relacionado con una regulación emocional basada en un cambio atencional temprano, por ejemplo, en una distracción. Esto sería, disculpe, esto sería, por ejemplo, cuando vamos conduciendo y vemos un animal muerto en la carretera, muy cerca de nosotros, y lo que hacemos es mirar al fondo, ¿no? Cambiamos nuestro foco de atención, porque nos produce rechazo y miramos a otro lado. Bueno, es un cambio atencional temprano, ¿vale? Una distracción. Esta otra, LPP, se produce más tarde, ¿no? Este es el LPP temprano y luego hay el LPP tardío, ¿no? Se produce más tarde que EPN. EPN es algo muy, muy rápido.
Y el EPP es un componente neuronal que está relacionado con una regulación emocional no basada en un cambio atencional, no basada en una distracción como la anterior, sino basada en un reprocesamiento cognitivo emocional. Es decir, es cuando volvemos a pensar dos veces la misma cosa y realizamos una reevaluación sobre aquello. Es decir, ya no, como repito, es decir, no volvemos a pensar lo que hemos pensado la primera vez, le hemos dado una vuelta. ¿No? Este darle la vuelta es lo que tenemos que facilitar las personas mediadoras para que se produzca esta regulación emocional, este reprocesamiento cognitivo, emocional en las personas, para que no lo vean de esta primera manera que les produce rechazo, sino que lo vean de esta otra manera que por lo menos produce una relativización de la situación, si no un cambio drástico, pero sí una relativización, un tener en cuenta algo que no habían tenido en cuenta antes, bueno, un cambio. Y este último, N400, es un componente de incoherencia semántica o de expectativa, ¿no? Y bueno, es la una, Carolina. Como comenzamos un poquito más tarde, no sé si podemos finalizar igualmente sobre I10, ¿es posible? Por mi parte no hay ningún problema. ¿Sí? Adelante, sí. Vale, estupendo. Seguimos entonces. Además, esto es lo más interesante, ¿no? Entonces, tenemos este componente que es un componente temprano y tenemos este componente que es un componente tardío, básicamente, ¿no? Una distracción emocional o un reprocesamiento emocional. Y vamos a ver qué es lo que produce la reformulación, ¿no? En qué tipo de procesamiento se asienta la reformulación. Entonces vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. También analizamos en E400 porque es un componente que se ha analizado históricamente mucho, ¿no? Es una incoherencia semántica, ¿no? De expectativa, por ejemplo. Imagínense, eh, escuchamos la frase, mm, comí espaguetis con zapatos. Pues cuando el cerebro procesa la palabra zapatos en ese sitio que es incoherente para él, para nuestro cerebro, se produce una activación, ¿no? Que se llama, bueno, N400, se produce a los 400 milisegundos después de escuchar la palabra zapatos. Entonces, es como un sobresalto. Pensemos en estos componentes, en estas activaciones cerebrales, activaciones neuronales, como cuando nos tropezamos con algo y nos vamos a caer al suelo. Se produce como un subidón en todo nuestro cuerpo. Esa sensación, bueno, pues cuando leemos cada una de las palabras o cuando escuchamos una palabra, se produce ese subidón, pero de una manera mucho más pequeñita. Mucho más pequeñita. Entonces, esto es lo que estamos midiendo con nuestros lectores, nuestros gorros de electroencefalografía. Estos potenciales eléctricos que se producen, estos sobresaltos que hacen que nos produzcan las palabras. Y unas palabras hacen que se produzcan mucho sobresalto y otras palabras hacen que se produzca menos sobresalto, por así decirlo de forma sencilla. Entonces, diseñamos un estudio en el que analizamos el procesamiento de situaciones de conflicto reales, basadas en la realidad de otras personas que nos habían reportado anteriormente en otro estudio, con una muestra de estudiantes y, bueno, bueno, por supuesto, se tomó el consentimiento informado de los mismos y se comprobó que todos tuviesen una percepción emocional normal, dentro de la normalidad, que ninguno tuviese alexitimia, ninguna problemática a la hora de percibir las emociones, que no resultó el caso, ninguno tuvo que ser descartado, ¿no? Y manipulamos la intensidad de los verbos que se presentaron en la formulación y en la reformulación, para ver cómo era el efecto de la formulación y reformulación en el cerebro de las personas. En cuanto al registro de datos, utilizamos un montaje de 60 electrodos. Aquí les enseño uno. Lo que hacemos es medimos la cabeza de las personas y en función de su tamaño escogemos el gorro que le corresponde. Aquí tengo para enseñarles, no sé si se ve bien. Entonces, el gorro de electroencefalografía, este es de 128, ¿no? El que usamos era un poco más pequeño, era de 64. Lo que tiene son estos pequeños
estos pequeños receptores en los que se inserta gel electrolítico. Tenemos que meter gel en estos. No pincha, ¿eh? Esto no pincha, por supuesto, no pinchamos a los participantes, simplemente es porque los agujeritos son muy pequeñitos. Y mediante este gel electrolítico que metemos, insertamos en todos los puertos, lo que hacemos es captar la señal que se encuentra debajo del cráneo, ¿no? Es un gel que tiene agua, sal y un poquito de aglutinante. ¿Para qué? Para poder percibir, para que pueda llegar a la superficie y al gorro la señal eléctrica del cerebro. Y de esta manera sabemos cuáles son las zonas que se están activando y cuáles son las que se están activando más o menos y en qué momentos, ¿no? Y por esto podemos conocer cómo es el procesamiento de las personas, ¿no? El procesamiento del lenguaje. También captamos, como vemos aquí, los movimientos de los ojos, son cuando el ojo mira arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. No porque las personas mientan cuando miran a la izquierda o digan la verdad cuando miran a la derecha, eso no es así, ¿no? Es porque un pestañeo tiene tantísima electricidad que si no lo quitamos del registro, si no lo identificamos, nos enturbia todo el resto del registro cerebral, ¿no? Y por eso, y los movimientos oculares también, los movimientos acádicos, de un lado a otro, etcétera. Es para identificar esa electricidad de los ojos y que no nos interfiera luego en el registro real de las neuronas, que como decíamos, son registros muy, muy, muy pequeñitos, son potenciales muy pequeñitos que necesitamos amplificar mucho, mucho para poder percibirlo, para poder medirlo y luego poder analizarlo. Entonces, vemos un ejemplo del procedimiento. ¿Cómo podemos medir esto? Bueno, pues las palabras se presentan una a una, ¿no? Primero se presenta la oración introductoria, por ejemplo, de la relación entre el participante con el coprotagonista. Le dice, pues Lupe y tú son amigos desde la infancia, pero hace un mes que no se hablan. No para de decir mentiras. Y luego se presenta la formulación en palabra por palabra y la reformulación. ¿Sí? Lo paso rápido para que nos dé tiempo. Entonces, lo que hacemos es medir el momento en el que se presenta el verbo. Por ejemplo, Lupe te acusó de muchas cosas, ¿no? Y medimos la última palabra también, la integración de toda la oración. Limpiamos los datos, los preprocesamos y analizamos. Bueno, esto es un ejemplo de cómo es la salida de datos de una persona. Estos son unos cuantos canales y esto es donde se presentaría el verbo y esta es la palabra final de la frase. Y analizamos los componentes. Bueno, en estas situaciones que es donde por teoría se encuentran, ¿no? En estos puntos, entonces la nariz, estas son las orejas, la persona está mirando hacia arriba en este caso, para que se distinga. Y analizamos los componentes, tanto cuando se presenta el verbo como la palabra final. Y encontramos esto. Fíjense qué interesante. Esto es la imagen de la reformulación en una situación de conflicto. Y aquí tenemos las distintas opciones. Aquí tenemos que efectivamente, ¿cuál fue el resultado final? Bueno, pues efectivamente las personas, cuando se realiza una reformulación, una buena reformulación, ¿no? Esta es la verde, por ejemplo, del intenso al suave. Y sería del suave al intenso. Fíjense, cuando se realiza una buena reformulación, la persona lo que hace no es producirse una distracción en su cerebro. Esto no se encontraron registros a nivel de EPN, pero sí se encontraron registros a nivel de este componente LPP, que es el tardío. Esto significa que las personas cuando escuchan o leen la reformulación, lo que hacen es darle una vuelta, reprocesar cognitivamente la situación. ¿Sí? La reprocesan y vemos que es diferente cómo la perciben. ¿Sí? Entonces, por tanto, no podemos decir que la reformulación se asiente sobre un procesamiento de regulación emocional asociado a un simple cambio atencional, ¿no? La reformulación no presenta resultados a nivel de cambio atencional, ¿no? No es un cambio atencional. Pero sí que encontramos un efecto de regulación emocional a nivel de
reprocesamiento de la situación. Por tanto, encontramos que la regulación emocional producida por la reformulación parece que podría asentarse sobre procesos tardíos de reprocesamiento emocional de la situación, ¿no? Este reprocesamiento puede estar vinculado a la reconstrucción del evento tras la reformulación, pero desde un razonamiento cognitivo con un menor peso emocional. Es decir, no borramos lo que ha pasado, porque lo que ha pasado, pero ya no lo vemos con los mismos ojos. Claro, esto no se produce solamente con una reformulación. Experimentalmente sí, ¿eh? Experimentalmente sí. Estamos diciendo en una situación de conflicto real, pero con muchas reformulaciones, todo el complejo marco del conflicto en el que se encuentran las personas sí que puede verse de otra manera, ¿no? Ya la persona no está obcecada en sus emociones y no está capturada por ellas, sino que es capaz de relativizar las cosas, de ver otros argumentos, otros razonamientos, otras perspectivas y de ver las cosas de otra manera. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, si quieren ver los resultados, tenemos, bueno, no nos llevamos ninguna ganancia con esto. El libro está a su disposición de forma gratuita en Internet. Aquí les puse el ISBN por si les facilita encontrarlo. La reformulación en mediación, una perspectiva transnacional. Y ahora estamos en vías de publicar la parte experimental. Aquí está la parte teórica y la planificación de la parte experimental y un pequeño resumen y luego está en vías de publicarse la parte experimental, que también lo pondré en su conocimiento en cuanto esté publicada. Nada, simplemente tengan en cuenta que las palabras son sumamente importantes, no se obsesionen, pero ténganlo en cuenta que incluso a nivel cerebral tienen repercusiones diferentes y producen una activación eléctrica diferente en nuestros cerebros. Y esto puede transformar la forma en la que avanza nuestra mediación y nuestra situación del conflicto. Aquí les dejo mi correo para lo que puedan necesitar, porque con esto finalizo la exposición. Disculpen la demora, espero que haya resultado de su interés y quedo a su disposición para las preguntas que quiera formularme o a través del correo electrónico katiarolan@ubico.gal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Un gran gracias por estar con nosotros y compartir tu conocimiento de una manera tan clara, tan cercana y con la explicación sobre la reformulación en mediación y con el apoyo de la neurociencia que ha sido súper interesante y muy ilustrativa. Gracias, Katia, por todo lo que nos has enseñado y, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta que la queráis hacer en este momento. Si no, ella ha facilitado su correo electrónico, pero desde aquí, desde Medata, la plataforma de formación continua de ASEMED, nos podéis hacer llegar las preguntas y también se las redirigiremos a Katia. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano para formular alguna pregunta? En cualquier caso, recordad que la grabación estará disponible en la plataforma Medata a partir del viernes, por si queréis volver a verla o escuchar con detenimiento, integrándolo todo lo que los tips que nos ha dado Katia para integrarlo en nuestro trabajo como mediadores. Así que voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Parece que no. Están tímidos hoy, pues, pues no olvidéis que la podéis visualizar la webinar a partir del viernes. Con esto, Katia, llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Decirles que mañana 15 de enero a las 10 de la mañana tendremos otra webinar con Jesús Lorenzo Aguilar, quien nos informará sobre cómo incluirse en el acceso al turno de oficio y la bolsa de trabajo de ASEMED. Y en esta sesión también intervendrá el equipo responsable de la coordinación del Centro de Mediación de ASEMED y no os lo podéis perder. Si os parece, si te parece, Katia, nos despedimos por ahora, pero nos encantaría seguir Eso, viéndonos un placer. y a todos los asistentes, gracias por ser parte de este espacio. Hasta pronto y cuidaos mucho. Hasta pronto. Gracias.
Gracias, Katia.